Hola a todos, bienvenidos a Inseparables, un programa lleno de principios, de valores, de consejos para que ustedes como pareja triunfen. El día de hoy vamos a hablar de una fórmula matemática rara. Tenemos la base en las matemáticas que 1 más 1 es 2. En la Biblia, por el sinergismo de la unión que Dios da, es 1 más 1, 3. Pero Él está en una fórmula distinta, de donde 1 más 1 es 1. Mateo capítulo 19, verso 5. En la versión un poquito más común para todos, que es la versión Reina Valera 60, dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Voy a leerles otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Está en un lenguaje que la mayoría de gente lo puede entender. Y déjeme que se los lea. Dice, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora, ¿qué habrá querido decir Dios con uno solo? Bueno, nos quiso decir muchas cosas y podemos encontrar en la palabra de Dios, pero déjenme que les diga por lo menos 5 formas en las que la pareja pueden convertirse en uno. Es decir, que 1 más 1, 1. Esposo más esposa, uno solo. Pero por hoy voy a compartirles 5 áreas en las que la palabra de Dios nos enseña cómo una pareja se puede convertir en uno solo. ¿Uno solo en qué entonces? Uno solo en la intimidad, que es lo que más fácilmente entendemos cuando dice la palabra de Dios que dejamos padre y madre para convertirnos en uno solo, es decir, una sola carne. Esta es la unión íntima. Pero también uno solo en el área de las finanzas, un solo presupuesto, un solo proyecto financiero. Número 3, una sola visión, los mismos objetivos, las mismas metas, un solo proyecto de la vida. Y número 4, en el cuidado y en la crianza de nuestros hijos, es decir, cómo los vamos nosotros a educar, pero no solamente eso, qué les vamos a enseñar en cuanto a lo espiritual. Y número 5, un solo espíritu, es decir, que son del mismo espíritu. Los dos creen en lo mismo, los dos tienen la misma orientación espiritual, los dos creen en Cristo, los dos son hijos del mismo Padre por Cristo Jesús y los dos están de acuerdo en el área espiritual. Vamos a hablar ahora de estas 5 áreas y vamos a hablar de cada una de ellas. Para empezar, una sola carne, es decir, uno solo en la intimidad. Y esto se refiere a un buen sexo. ¿Qué significa un buen sexo? ¿Que cada uno tenga las mejores técnicas o que cada uno tenga la mayor experiencia? No. 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno sepa tomar a su esposa, pero en santidad y honor. Es decir, que no sabe las mejores técnicas, que no tiene la mayor experiencia, pero que sabe cómo hacer feliz, por ejemplo, un esposo a su esposa o la esposa al esposo. Aprender a conocernos, aprender a comunicarnos y a buscar la mejor manera de que los dos tengamos una buena relación íntima. Que los dos tengan una satisfacción en la relación íntima. Bueno, Dios dejó el sexo para por lo menos 2 cosas. Número 1, para procrear. Uno deja padre y madre para emprender un nuevo matrimonio, una nueva familia, y de ahí vienen los hijos. La intimidad es número 1 para tener hijos, pero no solamente para eso. La intimidad es uno de los placeres más poderosos en el humano, para el cuerpo y para el alma. Cantar de los Cantares, capítulo 4 y verso 10. Bueno, de hecho quiero decirles que si ustedes leen el libro de Cantar de los Cantares se van a dar cuenta cómo Dios le dictó a hombres para que escribieran la relación entre Cristo y la iglesia, pero también entre un hombre y una mujer, entre los esposos. Y ahí ese es un libro súper atrevido que nos enseña sobre la intimidad entre la pareja, entre los esposos. Y dice Cantar de los Cantares capítulo 4 y verso 10: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejor que el vino son tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. En Cantar de los Cantares vemos a un esposo atrevido y una esposa que se comunica también con su esposo, que se hablan, que se dicen cosas, que se exaltan, que se chulean, que se tiran piropos y que se están relacionando en la intimidad, en amores. Y nos enseña el libro de Cantar de los Cantares por lo menos 2 cosas:
cómo se comunica el esposo y la esposa. Es decir, que se hablan, y así cada pareja va encontrando y descubriendo la verdadera identidad íntima que los dos deben tener, que lo más probable es que sea diferente a la de todos los demás. No existe un manual exacto. La Biblia en Cantar de los Cantares nos da una guía, pero una guía general de cómo comunicarse, cómo hablarse, qué decirse. Pero lo mejor que le puede pasar a una pareja en la intimidad es que se comunique y que no se guarde las cosas. Que si algo no le gusta, que se sienten, que platiquen sin pelear, sin llegar al extremo de tener que rechazar en la esposa al esposo porque no le gusta cómo tienen la intimidad. Y por ahí la esposa tal vez se niega porque lo que está sucediendo es que tal vez no le gusta cómo está procediendo su esposo. Porque muchas veces tanto la mujer como el hombre se podrían sentir denigrados por las formas en que se están haciendo las cosas en la intimidad. Muchos venimos al matrimonio llenos de tabúes, llenos de enseñanzas. Incluso en el área religiosa nos han enseñado cosas que probablemente lleguemos a creer que todo lo que es íntimo es un poquito pícaro o es un poquito sucio. Y las cosas no son así. La intimidad la dejó Dios justamente como intimidad. Esto es una cosa que solo el esposo y la esposa pueden entenderse y pueden descubrir. Nadie nos puede enseñar a nosotros, nadie le puede enseñar a ninguna persona qué deben hacer, cómo deben hacerlo. Hasta en la iglesia hemos eventualmente demonizado algunas áreas. Voy a ser atrevido en este programa. Y algunos han demonizado, por ejemplo, el sexo oral, es decir, la relación besándose el marido y la esposa en todo su cuerpo. Y con esto es muy probable que algunos líderes espirituales y algunos religiosos, pastores, ministros, pues van a ponerse un poquito en contra mía, porque lo que se ha heredado como doctrina y como enseñanza es que el sexo oral es sucio, que solo la gente sucia en la pornografía aparece. Lo que sucede es que probablemente algunas personas, líderes, pues en algún tiempo vieron pornografía, tal vez antes de Cristo, y vieron que ahí pues se hacía un sexo libre e indecente. Por supuesto que en esa área sí aparecen cosas que son indignantes y que son sucias y que son inmorales, pero eso no significa que el sexo en la pareja sea así, o que la intimidad de un matrimonio llega a ser sucio y vergonzoso. Fíjense ustedes que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto. Y mientras no pecaron, ellos vivían libremente, desnudos. Pero no así hasta que pecaron Adán y Eva, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esto les trajo vergüenza. Entonces hay áreas en la intimidad que deben corregirse y deben sanarse. En la Biblia no hay versículos de lo que es prohibido en detalle en cuanto al sexo oral. No lo hay. Más bien hay versículos que tal vez podrían apoyar esta área. Y tampoco es que todos los matrimonios obligadamente tengan que hacerlos, y para eso existió la comunicación. Para eso está esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero yo no creo que el cuerpo de un humano tenga necesariamente que ser perverso, sucio y que tenga que provocar vergüenza. Eso pasó cuando Adán y Eva pecaron, pero el cuerpo lo hizo Dios para disfrutarlo. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, el hombre está hablando de la mujer desde la cabeza hasta los pies y viceversa. Igual que la mujer, si se dicen cosas tremendas, hablan cosas que para muchos serían tremendamente sucias e inmorales, pero que quedó escrito porque son cosas normales en la relación de la pareja. Por ejemplo, dice Cantar de los Cantares capítulo 2 y verso 3: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Fíjense, bajo la sombra de él, de lo deseado, no solamente de lo admirado, de lo deseado, me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo creo que este libro que nos enseña y que empieza con los besos, fíjense que empieza diciendo, oh, si él me besara con los besos de su boca. Entonces están besándose y están hablando del cuello, están hablando de los pechos, están hablando de todo el cuerpo, están hablando de las piernas y están hablando están hablando del área íntima.
No creo yo que tenga algo de malo. Lo que pasa es que lo hemos demonizado y lo hemos vuelto algo terrible dentro de la iglesia. Pero no tenemos ningún versículo que lo apruebe o que lo desapruebe. Entonces creo yo que esto es para que cada pareja vaya delante de Dios y entre ellos se comuniquen y logren tener un acuerdo entre que sí y que no podrían llegar a ser en la parte de la intimidad. Pero yo conozco parejas que pasaron los años. Yo conozco hombres que se me acercaron a mí pidiendo ayuda, porque después de que fueron enseñados tal vez tradicionalmente por una doctrina que nunca la Biblia habló y que alguien creyó que se le había sido revelado, pero tal vez fue revelado para él y para su esposa, pero no para pasarlo a todo el mundo. Y hombres que se me han acercado y me han dicho, desde que llegamos a la iglesia y aprendimos cosas de la intimidad o de la pareja, mi esposa se arruinó, se me arruinó el matrimonio. Y dice, no, es que se descubrió que eran cosas malas y entonces ya no le gustó a él. No, no es eso. Hay cosas que verdaderamente solamente Dios y la pareja pueden entender y pueden acordar para hacerlo o no. Uy, ya sé que voy a tener un montón de ataques con esto y un montón de personas que fueron enseñadas en esa forma van a tal vez atacarme o a criticarme o van a decirme que yo estoy enseñando cosas del mundo. Pero la verdad es que si ustedes leen Cantar de los Cantares pueden encontrar cómo tener una relación íntima, santa, sana y al mismo tiempo atrevida y creativa entre esposo y esposa. Si tu cuerpo o las partes de tu cuerpo fueran algunas de ellas inmundas y prohibidas, entonces tal vez Dios hubiera dejado dicho o tal vez no las hubiera dejado en el cuerpo. Conozco otra pareja joven que en cuanto se enteraron, entre comillas, de esas doctrinas prohibitivas de todo, pero yo vi cómo esas parejas, algunas de ellas se acercaron para decirme, es que yo creo que estamos pecando, porque lo que antes hacíamos, ahora hemos escuchado que es sucio, que es pecado. Pero tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y lo que nos enseñan. Vamos delante de Dios, vamos a la palabra de Dios y comuniquémonos para ver en qué áreas verdaderamente se siente denigrada la esposa o el esposo, para entonces hacer las cosas en honor y santidad. Por último, en esta área les leo Cantar de los Cantares, capítulo 4 y verso 16, y dice: levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Bueno, no hay nada explícito, pero son los versículos bíblicos que más o menos nos podrían decir que el cuerpo del esposo y el cuerpo de la esposa deben ser apreciados, deben ser disfrutados. Yo creo que Dios dejó el sexo para procrear y para poder tener deleite. Uno de los deleites más poderosos para el cuerpo y para el alma, que solamente en la pareja, y por eso se llama intimidad, porque es algo que le corresponde únicamente e íntimamente al esposo y la esposa en cada matrimonio. Ay, tal vez me estoy metiendo en problemas porque tal vez estoy hablando de algo que se ha enseñado y que tal vez algunos creen que yo estoy abriendo la puerta para que se hagan cosas malas y se hagan cosas pecaminosas en el matrimonio, pero sea el matrimonio honroso y que pueda el hombre y la mujer disfrutar de esta bendición que Dios dejó, porque esa es una bendición que Dios dejó. Él fue el creador, así lo crió Él. Nadie más crió esto, nadie más, ni el diablo crió el sexo, fue Dios y lo dejó para bendición de la pareja, del matrimonio. Bueno, número 2, uno solo en las finanzas. ¿Qué significa eso? Un solo presupuesto, un solo proyecto financiero. Por eso dice Marcos 10:8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno solo, es decir, una sola persona, un solo proyecto también financiero. Un solo proyecto, un solo presupuesto, no necesariamente una sola cuenta de bancos, sino un acuerdo de los dos para poder llevar las finanzas, sin esconderse ingresos y sin esconderse egresos. Y que por supuesto se maneje el dinero conforme al acuerdo que hayan tenido los dos. Esto en los ahorros, esto en las inversiones, esto en los ingresos, sin mentirse el uno al otro, de lo que compran, de lo que gastan,
sin entrar en la avaricia y en la codicia, sin que gobierne el amor al dinero. Porque el amor al dinero, dice la palabra, que es la raíz y la cuna de todos los males. Y que si tienen un presupuesto y un proyecto y alguien pues se pasó en algún momento, que tampoco demonicen esa área, que se vuelvan a poner de acuerdo y sigan adelante. Pero que el dinero no sea el área que separe. Porque hay muchos matrimonios que culpa del área de la intimidad y no ponerse de acuerdo, no comunicarse, se han divorciado. Pero también por las finanzas, el dinero ha separado. De hecho, hasta programas y telenovelas han hecho que tienen como título Hasta que el dinero no separe. Porque justamente el dinero puede hacer que la persona, que la pareja, que el matrimonio se destruya. Pero no es el dinero, es el amor al dinero. Es la falta de comunicación y la falta de ponerse de acuerdo y hacer un solo proyecto financiero para la familia. Por eso el matrimonio es más grande que cada uno de los dos. Por eso es que 2 más 2 es 1. Porque los dos están luchando, se están esforzando. No solamente para los gastos y para los proyectos del presente, sino que también para los del futuro. Es decir, en dónde van a ahorrar, en dónde van a invertir, dónde van a disfrutar, dónde van a hacer sus vacaciones, cómo van a planificar sus fines de semana, sus gastos, la comida y todo lo que requiere egresos o un plan para egresos. Que se haga juntos y que se haga con alegría, con gozo y con flexibilidad para que de tanta rigidez en el área de las finanzas no se quiebre uno de los dos o se quiebre el matrimonio. Pero cuidado con el dios Mamón, así se llama, el dios del amor a las riquezas, el que está escondido detrás esperando atacar las finanzas del matrimonio, de las personas, para destruir la figura que Dios dejó del hombre y la mujer como Cristo y la iglesia. Por eso la Biblia dice que uno debe amar a la esposa, como hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay que amarla hasta la muerte. Entonces hay que tener cuidado porque hay un área espiritual detrás de las finanzas, pero no en las finanzas en sí, sino en el cómo se manejan las finanzas. ¿Qué hay en el corazón del hombre o de la mujer respecto de las finanzas? Así le llama la Biblia. 1 Timoteo 6:10, el dios Mamón se llama. Así dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque el dinero puede traer muchas satisfacciones, pero también puede traer mucho dolor en la pareja por la forma en que se está administrando. ¿Vamos a tener problemas financieros? Por supuesto que vamos a tener problemas financieros. La mayoría de los matrimonios tienen problemas financieros en algún momento de su vida. Pero algunos sufren cuando el dinero a veces es escaso o cuando uno de los dos tal vez pues se pasó del presupuesto y se sufre y hay problemas. Y esto puede escalar de tal manera que el matrimonio se puede romper y dejar de ser uno solo. Por culpa del amor al dinero, por culpa de la forma en que estamos nosotros orientados hacia el dinero, por la forma en que estamos manejándolo o la forma en que estamos nosotros sintiendo de cómo lo maneja la esposa o cómo lo maneja el esposo. Cuidado con el amor al dinero y por el otro lado, disfruten, porque la Biblia dice que es un don de Dios disfrutar el fruto del trabajo. Entonces lo que ustedes con tanto esfuerzo ganan, hay que ponerlo en un mismo proyecto y dentro de este proyecto hay que poner un proyecto para que ese dinero crezca y su capital no solamente crezca, llegue a traspasar incluso las generaciones, tal vez de sus hijos, de sus nietos, qué sé yo. Pero los proyectos de finanzas hay que construirlos, que ustedes aprendan de parte de Dios a manejar el dinero para que el dinero no los maneje a ustedes. Para que ustedes como matrimonio puedan manejar el dinero y no para que el dinero pueda manejar el matrimonio en sus sentimientos y en la forma de pensar el uno del otro. Fíjense que hasta el elemento de desconfianza puede entrar cuando no se es claro y no hay comunicación aún allí en el área de las finanzas para poder llegar a construir el proyecto financiero del matrimonio. Número 3. Una sola visión, los mismos objetivos, las mismas metas, pero para eso tenemos nosotros que entonces tener metas y tener objetivos y tener una visión. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Bueno, la visión es la percepción anticipada del lugar
o de aquello que yo quisiera tener o voy a tener, o que es lo que Dios quiere que yo alcance y llegue a tener a mediano y largo plazo. Visión es percibir por anticipado a dónde voy. Y entonces esa visión yo la quiebro en objetivos. Por ejemplo, una visión de aquí a 5 años, que tal vez tú y tu esposa puedan decir, ¿por qué no compramos una casa? Propongámonos comprar una casa aquí a 3 años, o a 2 años, o a 5 años. Y eso es una visión. Llegar a tener su casa, llegar a tener sus vehículos pagados, construir un capital que les pueda rendir después para cuando ya incluso ya tengan la edad en la que ustedes quieran retirarse o tengan que retirarse. Entonces es una sola visión de los dos para llegar ahí, y los dos se van a esforzar para que eso se cumpla. Y eso lo parten en objetivos. Por ejemplo, si quieren comprar su casa en 3 años, pues entonces los objetivos serán cuánto van a tener que construir cada año de aquí a esos 3 años. Cuánto deberían entonces tener de ingresos al año. Cuánto deberían de ahorrar o de invertir para que el dinero pueda crecer y llegarlo a poner entonces tal vez para un down payment, para un enganche, para una prima de su casa. Y esos objetivos hay que quebrarlos por metas. Y las metas pueden llegar a ser pues mensuales o semanales. Pero entonces mismas metas, mismos objetivos, misma visión. Y tenerlo, porque hay gente que no, en su matrimonio no tiene una visión, no tienen objetivos, no tienen metas. Entonces cada uno tiene su propia meta y están ahorrando para, tal vez él, para comprarse una moto o una lancha o algo más que solamente él lo está pensando, que no está malo, porque entonces en el proyecto financiero hay que poner una parte de los ahorros o de la inversión en esas áreas que son los hobbies o los deportes o las cosas que le agradan a alguien individualmente, que también debe estar dentro del proyecto para que los dos puedan disfrutar sin tener que abandonar tal vez algo que personalmente les agrada. Pero entonces más aún tendrán que ponerse de acuerdo, comunicarse y hacer un proyecto que incluya también el disfrutar juntos vacaciones o paseos. Y además de eso, que puedan disfrutar individualmente en distintas áreas como hobbies y deportes. Pero tienen las mismas metas, los mismos objetivos y la misma visión. Que ya nos fuimos para empezar una familia que va a ser distinta, lógicamente, y seguramente que la de los padres. Que va a traer un montón de códigos y principios aprendidos de los padres. Traigamos todo lo positivo que aprendimos de nuestros padres al nuevo proyecto, pero para formar un matrimonio con un DNA distinto al de nuestros padres. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, Abraham, Dios le dio un llamado, le dio una visión y le dio todo un proyecto. Y cuando emprenden para ese proyecto, él no toma la decisión, la toma su papá. Entonces él traía el proyecto de su papá importado para su matrimonio y por eso no les fue bien al principio. Dice Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, que es Taré el papá de Abraham, y a Lot, hijo de Harán, Lot es un sobrino, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. ¿Por qué se quedaron ahí? Si iban para Canaán, ¿por qué se quedaron en Harán? Dice la Biblia que no salieron de allí hasta que hicieron esclavos, ganado y riqueza. Porque ese era un proyecto del papá. El papá se encargó. Llamaron a Abraham, pero como él no tomaba decisiones, el papá las tomó. Y entonces él no se podía desligar. No se trata de desligarse totalmente y abandonar a los padres. Hay que honrar padre y madre, que ese es un mandamiento que trae una promesa. Y hay que ayudarlos y hay que escucharlos. Y el mejor que te puede aconsejar probablemente es tu papá, o tu mamá, o tus hermanos. Pero uno debe emprender con su esposa el nuevo proyecto, el de haber dejado padre y madre para hacerse uno solo. Entonces en Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham a Sara, su mujer. Ahora fue Abraham el que tomó la decisión. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuándo? Cuando Abraham y Sara ya se pusieron de acuerdo, y ellos tomaron la decisión de a dónde iban a ir de acuerdo a lo que Dios les había mostrado, es decir, la visión de dónde Dios los iba a llevar, que era la tierra de Canaán. Y llegaron cuando ya los dos habían decidido caminar juntos. Y pasaron muchos años.
los dos juntos, hasta que ella se murió y entonces ahí se separaron. Entonces ahí pues murió el proyecto de pareja. Y número 4, en la formación y educación de los hijos. Hasta eso hay que ponerse de acuerdo. ¿A dónde van a ir nuestros hijos a estudiar? ¿Una escuela privada, una escuela pública? Bueno, le digo escuela, aunque en algunos países se conoce como colegios, los que se pagan para que los hijos puedan ir a estudiar. Aunque aquí en los Estados Unidos la mayoría va a las escuelas públicas y van tanto ricos como pobres. Bueno, algunos pagan algunos colegios privados. Pero ¿a dónde los vamos a mandar? Esto tiene que ser un acuerdo entre los esposos. Y por otro lado, y lo más importante, ¿cómo los vamos a educar espiritualmente? Porque ¿cómo vamos a enseñarles? ¿Qué les vamos a enseñar? Tenemos que empezar por nosotros, entre esposo y esposa, en ponernos de acuerdo y buscar al Dios que nosotros servimos. Y los esposos nos ponemos de acuerdo para estar en la misma iglesia, para estar en la misma creencia, para tener al mismo Dios sobre nuestro techo, sobre nuestras vidas, y tener a un solo Dios, que es el Dios de los dioses, gobernando nuestra vida y gobernando nuestro matrimonio, que de una vez pase a nuestros hijos. Entonces, la forma en que aprendemos de parte de Dios es la forma que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Por eso dice Proverbios capítulo 22 y verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Miren, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6 y verso 7, están hablando de la palabra de Dios, están hablando de los estatutos que Dios dio al pueblo, pero que también lo agarraron los patriarcas, los padres de la fe. Y dice Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Es decir, enseñarles a ellos qué dice la palabra de Dios para que crezcan como un árbol recto y no un árbol torcido, por el dicho aquel popular que dice que árbol torcido nunca su rama endereza. Y esto es porque a veces no se les enseñó desde niños y después queremos que se porten bien. Y aquí lo único que puede regir la moral, cómo se van a comportar y cómo ellos van a crecer y qué principios y qué valores van a tener, es a través de la palabra de Dios, la voluntad de Dios puesta en el matrimonio y puesta en los hijos. Entonces, empezando por el área espiritual, nosotros tenemos que estar de acuerdo como padre y madre qué les vamos a enseñar, pero qué les vamos a educar también en cuanto a la sociedad, cómo se van a comportar los niños en la escuela, cómo se van a comportar en la iglesia y cómo se van a comportar cuando vengan las relaciones humanas que siempre se van a dar. Hay que enseñarles, hay que educarlos, hay que darles enseñanzas y hay que también ponerse de acuerdo los esposos en cómo se les va a instruir para que después, si cometen un error, cómo se les va a corregir. Y después, si se corrigieron y sigue la rebeldía en los niños, pues habrá que tal vez hasta llegar a la disciplina. Pero en esto tienen que estar de acuerdo los dos, para que no haya una división entre ustedes. No es papá contra mamá para ver cómo se educan a los hijos, y menos una competencia de ver quién se gana el corazón de los niños, sino un solo pensamiento. Entonces, ¿cómo los vamos nosotros a instruir? ¿Cómo los vamos a corregir? Y cómo probablemente los vamos a llegar a disciplinar. Pero eso tenemos que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo los dos, va a haber problemas. Y esto podría provocar que haya una división entre los dos y que esté uno en contra del otro. Una sola forma de educar y una sola forma de formar a nuestros hijos. Y número 5, un mismo espíritu. Miren cómo dice Cantar de los Cantares 4:9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Eso quiere decir, mi esposa, por ejemplo, es mi esposa, pero también es mi hermana. ¿Por qué es mi hermana? Porque creemos en el mismo Dios, porque somos hijos de Dios por Cristo, que nos llevó a Él, que nos salvó individualmente, pero salvó nuestro matrimonio. Y ahora pues somos hijos del mismo Padre, entonces somos hermanos. Mi esposa es mi hermana. ¿Es la hermana de la iglesia ella? Sí, es mi hermana en la iglesia, es mi hermana en la casa, es mi hermana primero. Por eso dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantía en tu cuello. Pero antes la está chuleando, pero viendo el cuerpo, pero primero se acuerda que es su hermana.
Y por eso Cantar de los Cantares, capítulo 5 y verso 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábrame, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Yo creo que si nosotros hubiéramos entendido este proceso, todos, antes de casarnos, hubiéramos entendido que tal vez hubiéramos buscado a alguien que tuviera los mismos valores espirituales que nosotros, nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. No significa que no hayan empezado siendo los dos creyentes y que Dios no pueda arreglarlo en el camino. Eso no hay ninguna duda que si yo le pido a Dios que llegue a mi casa, Dios va a llegar. Pero es mejor este proceso. Enseñémosle a nuestros hijos para que busquen gente que sea de su mismo espíritu, para que después no tengan problemas. Porque cuando los hijos ya nacen, decimos: ¿y dónde lo vamos a bautizar? Lo vamos a bautizar de niño, de grande, esperamos que él lo haga. Y eso va a traer división. Pero si tenemos el mismo espíritu, el mismo sentir espiritual, va a ser un poco más fácil que nos llevemos bien nosotros y que podamos llevar a nuestros hijos por un mejor camino. Entonces, resumiendo estos 5 puntos: bien en la intimidad, bien en las finanzas, bien en cuanto a la visión, metas y objetivos, bien en el cuidado y la crianza de nuestros hijos y bien en lo espiritual. Estas son las 5 áreas que nosotros deberíamos de trabajar, de fortalecer y de crecer. Y entonces vamos a tener un mejor matrimonio, vamos a tener una mejor relación de pareja y vamos a tener un mejor matrimonio delante de Dios y delante de la sociedad y delante de nosotros mismos también. Estas 5 áreas pueden ayudarles a ustedes a crecer, a fortalecerse como pareja, como matrimonio, y pueden hacer que ustedes puedan ser más felices en esta vida como pareja y como personas individuales. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.